Hola a todas, a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Lagos, profesor de matemáticas en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y en el video de hoy vamos a continuar resolviendo la guía de funciones. Vamos a ver. Bien, para comenzar vamos a ver el tercer y último contexto en el cual se realizan las últimas preguntas. En la práctica de lanzamiento de bengalas desde un barco, las bengalas tienen una trayectoria definida por la función h de t igual a menos t al cuadrado más 3t más 4, donde h de t corresponde a la altura que alcanza la bengala en metros y t es el tiempo del recorrido de la bengala en segundos. Para poder comprender cómo responder las preguntas de este contexto, vamos a ver lo siguiente. El contexto nos plantea un lanzamiento de bengalas, el cual el recorrido de la bengala a medida del tiempo está representado por la función que aquí ustedes ven descrita. h de t es igual a menos t al cuadrado más 3t más 4. En estructura, visualmente, se parece mucho ya a la estructura que vimos antes de la función cuadrática, que en nuestro caso la vimos representada el h de t por una f de x generalmente o por y, y la variable independiente que aquí está representada por la letra t, que es el tiempo, con una x. Entonces en ese caso nosotros la podríamos transcribir de la siguiente manera. Bien, y es lo mismo, solo que está representado de manera distinta. Quiero hacer una observación. Cuando tenemos una potencia algebraica, como este es el caso de menos x al cuadrado, lo que tenemos que hacer nosotros cuando calculemos con la calculadora o reemplacemos un valor es el valor de la x, ponerlo en un paréntesis y considerar su signo aparte del signo que ya está acá. De tal manera que la expresión menos x al cuadrado siempre va a resultar siendo negativa al final, porque este signo lo va a transformar siempre. No importa si este es positivo o negativo, porque al estar elevado a 2, la potencia en sí va a quedar positiva, pero al final este signo negativo le va a cambiar el signo. Solamente esa salvedad. Aparte de eso, en este caso estamos hablando de lanzamiento de bengalas. Entonces quisiera explicar una cosa. Si imaginemos nosotros estamos lanzando una bengala. Perdón por la calidad de los dibujos. ¿Bien? Entonces uno dispara la bengala hacia arriba, ¿correcto? Y vamos a ir midiendo el tiempo acá. Y por supuesto hacia arriba va a ser la altura. Entonces, a medida que avanza el tiempo, la bengala va adquiriendo más y más altura. Lo hago hacia el lado porque el tiempo sigue avanzando. Y cada segundo la bengala sube un poquito más. Hasta que se le acaba la fuerza y la bengala empieza a descender. Y a medida que pasa el tiempo empieza a descender hasta cierto que llega al suelo. Entonces podemos observar, si yo remarco aquí la trayectoria de esta bengala a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? En efecto tiene la forma de parábola que nosotros hemos estudiado. Bien, entonces recordemos que según las propiedades de la función cuadrática tenemos los coeficientes a, que es el que acompaña a la x cuadrada, el coeficiente b, que es el que acompaña a la x lineal, y el término c, que es independiente. Y recordemos que el signo de a, que en este caso es negativo, determinaba la concavidad. Y fíjense que ustedes que coincide con 0 hacia abajo. ¿Por qué? Porque el numerito que acompaña al x cuadrado, que en este caso es un menos 1, ¿ya? Que no se ve ahí, pero entre comillas está oculto, ese menos 1 por x, ¿ya? No se olvide, negativo. Por eso tiene concavidad hacia abajo. O sea, eso es muy importante. Y lo segundo, darse cuenta de que por supuesto la parábola tiene un punto máximo, que viene a ser el vértice. Y ese vértice se produce a los tantos segundos o minutos de haber transcurrido el tiempo y que la altura tanto es máxima en la coordenada y. O sea, ¿qué tan arriba llegó? Bien. ¿Cuánto tardó? ¿Qué tan arriba llegó? Bien. Vamos a ver qué dicen las preguntas. Bien. Pregunta número 9. En el momento en que se lanza la bengala,
¿A qué altura del suelo se encontraba? Y vemos ahí las distintas alternativas. Bien, veamos. Como les contaba anteriormente, nosotros vamos a lanzar nuestra bengala. El instante anterior, preciso al que nosotros jalamos el gatillo para que salte, va a ser nuestro tiempo cero, porque aún no empieza el movimiento de la bengala, ¿correcto? Entonces ese tiempo, que es el justo antes de partir, o sea, milésima de segundo antes de partir, es el tiempo cero. Bien, y a partir de ahí nosotros lanzamos y empieza a correr el tiempo. Entonces, la pregunta está haciendo referencia justamente a eso, en el momento en que la bengala es lanzada, o sea, en el tiempo cero. ¿A qué altura se encontraba del suelo? Entonces, nosotros simplemente vamos a reemplazar la variable tiempo, que en este caso es la t o la x, nuestra variable independiente. Reemplazamos el valor de x o de t en 0 y con eso vamos a poder obtener la altura correspondiente a ese instante de tiempo, ¿ya? Así más o menos funcionan contextualmente las funciones, las que requieren del tiempo, ¿ya? Yo reemplazo cierto tiempo específico y voy a saber la ubicación, en este caso altura, de la bengala en ese tiempo específico. Entonces, para este caso, vamos a tener que reemplazar, ¿cierto?, la t por 0. Entonces, voy a escribirlo como en la parte de arriba, voy a escribir h dt, pero aquí en t voy a poner 0, porque la vamos a reemplazar. Y esto nos va a quedar menos, voy a poner un paréntesis, haciendo alusión a lo que comentaba antes, el valor de t, que es 0, al cuadrado, más 3 por paréntesis, la t, que es 0, más 4. Bien, recuerden ustedes que al calcular h de 0 es lo mismo que tener y, o lo que va a ser en este caso la altura, ¿correcto? Lo voy a dejar como h, o h de 0, ¿ya? Es la altura, que hace referencia a la y, ¿cierto? Al eje vertical. Calculamos 0 al cuadrado es 0, me va a quedar menos 0. 3 por 0, 0 y más 4. Menos 0 más 4 es igual a 4. Entonces la altura en el tiempo 0 es igual a 4. ¿4 qué? La altura está medida en metros. Entonces la respuesta serían 4 metros de altura. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es la altura de la bengala a los 2 segundos? Una pregunta similar. Nos preguntan por la ubicación respecto a la altura de la bengala en un cierto instante de tiempo. En este caso el instante de tiempo es el 2. Así que simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar la t, que es el tiempo, por 2, que no son los 2 segundos. Entonces, menos, paréntesis, 2 elevado a 2, más 3 por 2, más 4. Recuerden que esto ustedes lo hacen en la calculadora, aparece ahí. Yo por mi parte lo voy a hacer acá de forma manual y voy explicando también para que ustedes vayan aprendiendo. 2 elevado a 2 es 4. Y agrego el signo negativo que está afuera. ¿Se dan cuenta que va a quedar negativo siempre? 3 por 2 es 6, positivo. Y agrego el más 4. Menos 4 más 4 son iguales pero opuestos, se van a eliminar, dan 0, o sea me va a quedar solamente el 6. ¿Ya? Esto es como que se eliminan entre sí. Entonces la altura en el segundo 2 corresponde a 6. ¿6 qué? 6 metros. Así que la respuesta en este caso sería 6 metros de altura. Pregunta 11. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la trayectoria de la bengala? Escriba su respuesta a continuación. Bien, una pregunta de desarrollo. Vamos a recordar dos cosas. Primero, recordar e identificar siempre los valores de A, B y C. Lo vamos a hacer en este caso. Ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a escribir. A es el que acompaña al término cuadrático, que como les contaba es menos 1. Recuerde que si no hay un número escrito delante de la letra, siempre es un 1 y además lleva el signo que corresponde que está ahí. En este caso es menos 1. El valor de B, que es el que acompaña al término lineal, es 3, la X o la T, y está acompañada por 3 positivos. Y por último, el valor del término independiente, que es la C. Fíjense, me acabo de dar cuenta de un error que cometí acá, que puse ahí menos y era más 4. Por suerte era solamente notación, en los ejercicios lo habíamos hecho bien. Y me queda que C vale 4 positivo. ¿Por qué es importante reconocer esto?
Porque cuando nosotros queramos calcular el vértice, por ejemplo, tenemos una fórmula. Y la fórmula está representada en base a estos valores. Si ustedes recuerdan, para calcular o encontrar el vértice de la función cuadrática, que en realidad es el vértice de la parábola asociada a la función, ¿ya? Teníamos que usar una fórmula. Primero, recordar que el vértice es un punto, por lo tanto tiene coordenada x y tiene coordenada y. Bien, entonces, la coordenada x la encontrábamos con la siguiente fórmula, que decía menos el valor de b partido en 2 por el valor de a. B y a son esos que están ahí respectivamente. Y la letra y del vértice la encontrábamos reemplazando en la función el valor que obteníamos aquí de la x. O sea, reemplazar el menos b partido en 2a. Voy a sacar la pregunta de qué momento para poder hacer el desarrollo allá aplicando esto. Entonces, vamos a encontrar simplemente reemplazando. Permiso. Voy a calcular la x, pongo menos, y ahora escribo el valor de b, que es 3, en un paréntesis. Fraccionado 2 por el valor de a, que es menos 1, en un paréntesis. ¿Ya? Y calculamos eso. Ustedes en su calculadora, yo lo voy a hacer de forma manual. Aquí se saca el paréntesis simplemente y me queda menos 3 en el numerador. Y abajo 2 por menos 1 es menos 2. Negativo dividido en negativo es igual a positivo, así que esto me queda como 3 medios positivo. 3 medios es en la forma de fracción, pero ustedes bien lo pueden representar en la forma de decimal. Si lo hacen en forma decimal, les va a dar 1,5. Ese sería el valor de la x. Ahora tenemos que encontrar el valor de y. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, como dice acá, para reemplazar y, tenemos que reemplazar en la función el valor que encontramos arriba, 1,5. Recuerden que aquí la función se llama h. Acá lo puse f de forma genérica, pero lo voy a cambiar ahora. Entonces vamos a escribir h de 1,5. Y vamos a reemplazar los valores. Menos, paréntesis, 1,5 al cuadrado, más 3 por 1,5 más 4. ¿Correcto? Y ahora ustedes con su calculadora lo van a calcular y yo lo voy a ir resolviendo de manera manual. Bien, entonces 1,5 al cuadrado, ya, es equivalente a 4,5. Mentira, a 2,25. Pero como tiene un signo negativo ahí, va a quedar negativo, ¿correcto? 3 por 1,5 es 4,5. Y al final tenemos allá más 4. Entonces, al realizar 4 con 4,5 la suma, me da 8,5. Y al restarle 2,25, me va a quedar 6,25 positivo. 6,25 positivo. Es decir, que la altura en el segundo 1,5, que es donde está el vértice, es de 6,25. De esta manera encontramos que el vértice es el punto que está determinado por la coordenada 1,5 y la coordenada 6,5. Entonces el vértice de la parábola de esta función está en el punto 1,5, 6,25. ¿Ya? Pregunta 12. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza la bengala? Bien, esa respuesta ya la tenemos. La acabamos de responder en la pregunta anterior. Lo explico. Recientemente nosotros ya habíamos hecho un dibujo del lanzamiento. Decíamos que la bengala tenía un lanzamiento parabólico. Y nosotros recién calculamos el vértice de esta parábola. Recuerde que el vértice es el punto máximo si es que tiene concavidad hacia abajo, que es el que está ahí. Y
yo lo dejé anotado ahí arriba el vértice, que calculamos recién. Significa eso que nuestro eje horizontal, donde va el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el que se llegó a esa altura máxima es el 1.5, o sea, a los 1.5 segundos. Y el otro numerito, que es el que calculamos, ¿cierto? Era la altura, que es el que va por acá, ¿ya? La altura que logramos en ese tiempo y que es la más alta. En este caso 6.25 metros. Así que al calcular nuestra coordenada Y del vértice tenemos en este caso la altura máxima, que es 6.25. Así que la respuesta es 6.25. Y no me quedo aquí. Pasamos a la siguiente pregunta al instante. ¿Cuántos segundos tarda la bengala en alcanzar su máxima altura? Eso ya sería la pregunta 13. Y podemos observar en el mismo gráfico que el tiempo que nos demoramos en alcanzar esta altura máxima es 1.5. ¿1.5 qué? 1.5 segundos. ¿Ya? Así que esa también es la respuesta de esa pregunta. Pregunta 14. ¿A los cuántos segundos la bengala comienza su descenso? Fíjense en este mismo dibujito que hicimos recién. Si nosotros a los 1.5 segundos llegamos a la altura máxima, significa que de aquí, de este punto hacia abajo, empieza a descender. Entonces justamente a los mismo tiempo que la bengala llega a la altura máxima, es el tiempo en el que empieza a descender. Por lo tanto, la respuesta correcta también sería 1.5. Finalmente, la pregunta 15 y última. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la trayectoria de la bengala? Tenemos nuestra representación aquí ya hecha. Si miramos las alternativas es inequívoca. La respuesta correcta es la letra A. Fíjense que en la letra A, justamente la bengala en el tiempo 0 parte en el punto 4 ahí arriba. Bien, y sube hasta llegar hasta el 6.25 altura máxima a los 1.5 segundos y ahí empieza a descender. La respuesta correcta es la letra A. Bien. Espero que se haya entendido esta corrección de la segunda y última parte de la guía de funciones. Espero que ustedes hayan podido trabajar bien. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense.